Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debe. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como tuve yo compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Si vamos leyendo el Evangelio, y lo vamos leyendo despacio, nos damos cuenta que hay una insistencia por parte de Jesús sobre el perdón y la mutua comprensión. Si nos paramos a pensar, tiene razón Jesús. Nuestra convivencia diaria no sería posible si no nos tratamos de tolerarnos unos a otros. Nadie puede pretender tratar solo con personas perfectas. Hemos de aguantarnos mutuamente los defectos y saber perdonarnos si no queremos destruir nuestras relaciones. Reconocemos que no es fácil perdonar. Vivimos tan encerrados en nosotros mismos que perdonar de corazón y con generosidad se nos hace con frecuencia casi imposible. Cuanto más querida es una persona, más profundamente nos hiere la ofensa y más costoso se nos hace el concederle nuestro perdón y el perdón de corazón. Pero también es cierto que quien se niega a conceder el perdón se hace daño a sí mismo, aunque no lo quiera. Martin Luther King decía que el odio es como un cáncer secreto que corroe a la persona y le quita energías para rehacer de nuevo su vida. Y es verdad, cuando nosotros nos vamos guardando el rencor y nos apartamos de la otra persona, fácilmente estamos todos los días pensando en esa persona. Es como un cáncer secreto que corroe a la persona y le quita las energías para empezar de nuevo su vida. Es fácil hablar y aconsejar del perdón, pero se hace duro vivirlo, se hace duro perdonar. Pero si somos capaces de liberarnos del odio, somos capaces de recuperar la paz y de hacer posible que la vida pueda comenzar de nuevo. Una pareja sin mutua comprensión se destruye. Una familia sin perdón es un infierno. Una sociedad sin compasión es inhumana. Nos cuesta caer en la cuenta que en la dinámica del perdón hay un esfuerzo por superar el mal a fuerza de bien.
Si leemos el Evangelio despacio, deteniéndonos en lo que Jesús dice sobre el perdón, comprobamos que la doctrina de Jesús es muy clara. En primer lugar, Jesús nos dice de perdonar siempre. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Diríamos que San Pedro estaría harto de alguien que le estaba ofendiendo. Se dirige a Jesús, creo que un poco ya a la desesperada, y le dice a Jesús, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? En la ley estaba antiguamente que había que perdonar 4 veces. Y San Pedro exagera y le dice hasta 7 veces. Y Jesús le hace una propuesta más generosa, hasta 70 veces 7, ¿no? Por lo tanto, la respuesta de Jesús es que no tenemos que tener cuentas para perdonar. No se trata de multiplicar 70 veces por 7, sino de perdonar siempre. Hay que perdonar siempre, en todo momento y de forma incondicional. En segundo lugar, Jesús nos pide en el Evangelio perdonar de corazón. Hay que diferenciar el perdón y el olvido. Cuando una persona nos hace daño, es fácil que lo recordemos ese daño. Otra cosa es que estemos dispuestos a perdonar. Perdonar es volver a abrir el corazón. El olvido se hace más costoso. Hay personas que olvidan fácilmente y hay personas que les cuesta mucho olvidar las ofensas. Diríamos que la cólera, la reacción de rabia, de dolor, es una reacción normal en la persona. Incluso podría decir, es una reacción sana. Cuando alguien nos hace algún daño fuerte, que reaccionemos con rabia, con cólera, es una reacción normal. Peor es que no hagamos una repetición. Pero lo importante es que esa rabia no se convierta en venganza. La cólera es una reacción sana, pero el individuo se revela de manera casi instintiva para defender su vida y su dignidad. Por el contrario, el odio, el resentimiento y la venganza van más allá de esta primera reacción. La persona vengativa busca hacer daño, humillar y hasta destruir a quien le ha hecho daño. Perdonar no quiere decir necesariamente reprimir la cólera, al contrario, es reprimir esos primeros sentimientos, puede hacernos incluso daño, porque la persona va acumulando esa ira interiormente. Es más sano reconocer y aceptar la cólera compartiendo tal vez con alguien que esa rabia y esa indignación. Y nos suele pasar cuando alguien nos ha ofendido y somos capaces de comentarlo con alguien, pues ya nos serenamos un poco más. Luego será más fácil serenarse y tomar la decisión de no seguir alimentando el resentimiento ni la fantasía de venganza para no añadir todavía un mayor mal y hacer daño. La fe en un Dios perdonador será entonces para el creyente un estímulo y una fuerza inestimable. Cuando uno vive del amor incondicional de Dios que tiene a cada uno de nosotros, nos resulta más fácil perdonar. Cuando no queremos o no podemos perdonar, queda en nosotros una herida mal curada, una herida que nos hace más daño que a la otra misma persona que ya nos encadena negativamente al pasado. Un famoso religioso francés decía hace mucho tiempo, ¿quieres ser feliz un momento? Véngate. ¿Quieres ser feliz siempre? Perdona. Y esto es verdad, hagamos la experiencia. ¿Quieres ser feliz un momento? Véngate. ¿Quieres ser feliz siempre? Perdona. En tercer lugar, nos pide perdonar para poder pedir perdón a Dios. Cuando rezamos sencillamente el Padre Nuestro, le pedimos al Señor que nos perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los demás. ¿Cómo podemos pedir perdón al Dios, el perdón de Dios si negamos el perdón al hermano? ¿Qué sería de nosotros si Dios no supiera perdonar o no nos perdonase siempre? Dios siempre fiel a su amor, aunque nosotros no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. La fidelidad de Dios no se resiente por nuestras infidelidades. El Evangelio de hoy acaba diciendo, lo mismo hará su Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. En cuarto lugar, nos pide perdonar para poder participar en la Eucaristía. Eso nos dice de forma muy clara en el Evangelio de San Mateo.
Por tanto, si vas a traer tu ofrenda ante el altar y te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar, vete a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven a poner tu ofrenda. Nos cuesta mucho llevar esto a la práctica. Es lamentable cómo compaginamos sin escrúpulos participar en la Eucaristía y sin seguir reconciliándonos con la persona con la que estamos enemistados y nos negamos rotundamente al perdón. Necesitamos urgentemente testigos de Jesús que anuncien con palabras firmes su Evangelio y que contagien de corazón paz, humildad, perdón a los demás. Creyentes que vivan perdonando y comprendiendo. Y dentro de este perdón a los demás hay un aspecto importante y que nos cuesta también a veces trabajo, que es perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas personas estamos toda la vida arrepintiéndonos de algo que sucedió hace muchísimo tiempo? Y mantenemos ese dolor y ese sufrimiento, no acabamos de perdonarnos. Así como Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar a los demás, pero también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. El pasado, dejarlo siempre en la misericordia de Dios. Conviene que pensemos, ¿valoramos más el perdón que la venganza? ¿Tenemos una actitud de comprender y de perdonar en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a perdonar como Dios nos pide? Hoy puede ser una buena reflexión y al mismo tiempo pedirle siempre al Señor ese don de poder perdonar porque no es fácil. Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Déjala entrar dentro de tu corazón, pásala a tu mente y a tu situación.